Buenos días, ¿cómo están? Profe. Buenos días. Recuerden que vamos a tener la clase de matemáticas, ¿verdad? Vamos a dar una hora de la clase de matemáticas para ir avanzando lo que es la temática. Buenos días, profe. De completar buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días. Esperar que terminen de ingresar la mayoría para poder empezar. En la clase pasada, el lunes, estuvimos trabajando con lo que era el perímetro de los polígonos regulares. Recuerden que explicábamos que los polígonos regulares eran aquellos que todos sus lados eran de la misma medida, ¿verdad? Y que ya sabemos que los polígonos regulares nosotros los podemos sacar de lo que es una, ¿cómo se llama? Los polígonos regulares nosotros los podemos extraer de lo que es una circunferencia, ¿verdad? Lo que hacemos es dividir la circunferencia 360 entre la cantidad de grados y así sucesivamente nos van dando, buenos días, nos van dando los grados de lo que son los polígonos, ¿verdad? ¿Cuántos grados va a tener de abertura cada uno de esos extremos del polígono? Entonces, la clase pasada, como les digo, estuvimos trabajando con lo que era el área, el perímetro de los polígonos. Que recordemos la fórmula, esa fórmula la vamos a utilizar ahorita y la vamos a ¿Qué manejar. página, profe? Página 87 de su libro nos vamos a ir. Vamos a calcular lo que es el área de los polígonos ahorita. Profe, ¿Ande? ¿esta qué clase es? Matemáticas, yo ayer les dije que les iba a dar una hora de matemáticas hoy, para ir naturales, ya vamos muy bien con el tema, y entonces vamos a avanzar en matemáticas. Entonces, página 87 de su libro. Repito, la clase pasada estuvimos viendo lo que era el perímetro del polígono. Recordemos la fórmula para calcular el perímetro del polígono, que decíamos que perímetro iba a ser igual a número de lados por la cantidad de lados. Por ejemplo, si yo decía que tenía un perímetro, un polígono, un hexágono de 7 centímetros, recuerden que por lado, no copien ahorita, solo es como repaso, que si yo tenía un hexágono de 7 centímetros por lado, si es un hexágono significa que va a tener lado por número de lados. Si es un hexágono, recordemos que decíamos que iba a tener hexágono 6 lados. Entonces, para calcular el perímetro de ese hexágono, ¿qué es lo que hacía? Sencillo. Multiplicaba el lado por el número de lados. O sea, multiplico 7 por hexágono 6. Y 7 por 6 es 42. Entonces, significa que ese va a ser el perímetro de ese polígono, ¿verdad? Esa era la fórmula que utilizábamos para calcular lo que era el perímetro del polígono. Vamos ahorita a trabajar con lo que es el área. Y para calcular el área, vamos a trabajar siempre con el perímetro, por eso les estoy recordando la fórmula, cómo se saca. Entonces, para yo calcular, chicos, el área, dice ahí en la página número 87, nos dan la fórmula para el cálculo del área. Dice que para calcular el área de un perímetro, la fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. Eso es lo que vamos a trabajar. Área del polígono. Entonces, dice que para encontrar yo el área de un polígono, cualquier polígono, ¿verdad? Regular. Vamos a trabajar ahorita con polígonos regulares, que todos sus lados son iguales. De un polígono regular, para calcular el área de un polígono regular, la fórmula que me van a dar es A, ya sabemos que A significa área. Área va a ser igual a perímetro por apotema entre 2. P significa, es igual a perímetro. Esto copian en su cuaderno, por favor. Y A, minúscula, va a ser igual a apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema, chicos, por ejemplo, si yo tengo un polígono, un pentágono, que me mide 5 lados, o un hexágono, vaya, que me mide 6, que tiene 6 lados, acá tengo un centro. Entonces, si ustedes se fijan, si yo vengo y divido este hexágono, lo divido en subpartes, yo voy a tener, ¿cómo se llama? Si yo vengo y divido este hexágono así en partes, cada una de estas partes me forman lo que son triángulos.
Este me forma un triángulo, esta parte, la otra parte me forma otro triángulo, o sea que los hexágonos regulares al momento de dividirlos, cada una de las partes queda formada como un triángulo, porque recordemos, chicos, que tenemos acá lo que es un centro. Entonces, ¿cuál va a ser, qué es el apotema? El apotema es la distancia que hay del centro a uno de los lados. A esto yo le llamo lo que es apotema. Esto se le llama apotema, que viene siendo como la altura del triángulo. Entonces, la apotema es la distancia, una distancia media, y ahí lo tienen escrito ustedes en su libro, en la página número 86, ahí se lo pueden subrayar, donde dice que es el apotema. Dice que el apotema es un segmento perpendicular, este segmento que va aquí, es un segmento, dice, perpendicular, que va del centro al centro de uno de los extremos. Cada uno de estos triángulos tiene un centro o una altura, y a esta altura nosotros la conocemos como apotema. Entonces, la fórmula que nosotros utilizamos, chicos, para calcular el área de un perímetro va a ser de un polígono regular, ¿verdad? Que recordemos que los polígonos regulares son aquellos polígonos que todos sus lados tienen la misma medida. Entonces, el área, la fórmula va a ser perímetro por A, que ya sabemos que A significa apotema, y acabo de explicar que apotema es la altura que tienen cada uno de los triángulos que forman lo que es un pentágono regular. Y se divide entre dos. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ¿puedo borrar ya acá, hijos? Sí, profe. No, profe. Copien pues, por favor. Y se mira borroso. ¿Ya? Esto lo estamos trabajando en el cuaderno, ¿verdad? Repito, área va a ser igual a perímetro por apotema entre 2. P significa perímetro y A significa apotema. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el área de un pentágono regular. ¿Y qué es el apotema? Repito, el apotema es la línea o es la altura del triángulo que va, es una línea perpendicular que va del centro hacia cada uno de los lados de lo que es el polígono. Va hacia el centro de cada uno de los lados del polígono. ¿Ya? No. Sí. Profe. Rápido, rápido, chicos, que solo es una hora que tenemos. Ya, profe. Bien, vamos entonces a empezar a explicar cómo calcular el área de estos polígonos. Si yo tengo aquí este polígono, chicos, y me dice que su área, su lado tiene 10 centímetros y que su apotema mide 8 centímetros, yo calculando, el apotema es esta línea, repito, esta altura que aquí. Para poder yo calcular el área de este polígono, entonces, si es un hexágono, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y si yo voy a utilizar esta fórmula que tengo acá, dice que lo primero que tengo que saber yo, chicos, es calcular el perímetro, porque yo no sé cuál es el perímetro. No me dan la medida del perímetro. Me dan la medida de cada lado y me dan la medida del apotema.
Entonces, póngame atención primero aquí, por favor, y después copie. Después le puedo dar chance de copiar. Entonces, si me dice que la fórmula es área va a ser igual a perímetro por apotema entre 2, yo no sé, tengo aquí la fórmula, la voy a copiar acá. Perímetro por apotema entre 2. Yo no sé cuál es el perímetro de esta figura, porque simplemente me están diciendo la medida de los lados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero antes de multiplicar? Primero voy a sacar por aparte el perímetro, porque yo no sé cuánto va a ser el perímetro. Me están dando la medida del apotema, que me dicen que el apotema me mide 8 centímetros. 8 centímetros entre 2. Pero no sé cuánto va a ser el perímetro. Entonces, primero lo que tengo que hacer, si no me dan el total del perímetro, es calcular el perímetro. Entonces, si yo calculo el perímetro, yo ya sé que la fórmula es perímetro, lado por número de lados, que lo miramos ayer. Entonces yo digo, perímetro va a ser igual. ¿Cuánto me dice que es el lado? El lado me dice que me mide 10 centímetros en esta figura. Entonces yo multiplico 10 centímetros por el número de lados. Si es un hexágono, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que fue el tema que miramos ahí. Entonces me va a decir que perímetro va a ser igual, 10 por 6, 60 centímetros. Ahora sí, yo ya conozco el perímetro. Entonces, la fórmula dice perímetro por apotema. Entonces el perímetro es 60 centímetros. Entonces escribo aquí 60 centímetros. 60 centímetros por 8 centímetros, que es la medida del apotema. 60 centímetros por 8 centímetros. Entre 2. Eso significa entre 2. ¿Qué voy a hacer? Entonces, miren, solo voy sustituyendo aquí los datos. El perímetro yo ya lo calculé aparte, me dio 60 centímetros. Entonces, en vez de P, escribo 60 centímetros. Por el A, que significa apotema, me dice que la apotema mide 8 centímetros. Entonces, voy a multiplicar primero lo de arriba, 60 por 8. Entonces, multiplico 60 por 8 y me va a dar 480 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entre 2. Ahora voy a dividir. ¿Qué significa? Que este 480 lo voy a dividir entre 2. Entonces, 480 entre 2 me va a quedar 240. Esta va a ser el área centímetros cuadrados. Este sería el área entonces de este polígono regular, con medida de 10 centímetros de lado y un apotema de 8 centímetros. Copien hoy, por favor. Hoy sí copien su cuaderno. Entonces, lo demás ya lo tenía, solo copien esto. La fórmula. Entonces, profe, ese área del polígono regular, de calcular el perímetro y el apotema, primero es el perímetro y luego hay que multiplicar y dividir el apotema. No, primero calcula el perímetro, si no le dan la medida del perímetro. Cuando ya tiene el perímetro, entonces va a multiplicar la medida del perímetro por la medida del apotema. El resultado que le dé de esta multiplicación es la que va a dividir entre 2. Por eso primero les expliqué el día de ayer lo que era el perímetro, para que ustedes supieran cómo calcular el perímetro de un polígono. Porque recuerden que los polígonos varían el número de lados. Dependiendo del número de lados, así va a variar su perímetro. Profe, ¿qué es lo que dice debajo del hexágono, en las letras negras? Apotema. Gracias. ¿Ya? Ya, profe. ¿Todos Ya, copiaron? profe. ¿Y Harley qué tiene adentro del...? Aquí, 8 Sí. centímetros. 8 centímetros. Es la medida del apotema. Bien, pasamos al libro, hijos, la página número 87. Nos dicen un problema ahí
que vamos a calcular, dice ahí, calcular el área de un octágono. Octágono significa que va a tener 8 lados. Por eso abajo le dicen que el número de lados es 8. Calcular el área de un octágono de 6 metros de lado y 7.24 metros de apotema. Entonces nos da. ¿Puedo borrar ya acá, hijos? Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, sí, profe. eso lo van a hacer ahí en su libro porque ahí tienen espacio. Trabajamos la fórmula. Entonces ustedes dice área va a ser igual a perímetro por apotema entre 2. Entonces, tenemos aquí la fórmula. La podemos hacer hacia allá adelante para ir cambiando otra. Me dice, solo me están dando la medida del lado, que me dice que el lado el lado es igual a 6 metros. Y me dicen que la medida del apotema me dice que me mide 7.24 metros. No me están dando entonces medida del perímetro, porque solo me están dando cuánto mide de lado y cuánto mide de apotema. Y me dice que es un octágono. Si es un octágono, significa que va a tener 8 lados. Entonces, como no me están dando la medida del perímetro, yo esto lo cambio. Apotema me dice que el apotema me mide 7.24 metros. No me están dando la medida del perímetro. No sé cuánto me mide el perímetro porque solo me dice que de lado tiene 6 metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el perímetro entonces. Yo voy a decir, perímetro es igual a L por número de lados. Es lo que miramos ayer. Entonces, perímetro va a ser igual. La medida del lado me dice que es 6 metros. 6 metros por. Me dice que es un octágono. Y ahí dice número de lados 8. Entonces, significa que tiene 8 lados. Entonces va a ser, perímetro va a ser igual a 6 por 8, 48. 48 metros. Entonces ahora sí, yo ya sé que el perímetro es 48 metros. Entonces escribo aquí 48 metros. Miren, primero calculé el perímetro porque no conocía el perímetro. Me estaban dando la medida del lado, no la medida del perímetro. Ahora sí, y me dice que la medida de la A, que es apotema, me dice que me mide 7.24 metros. Ahora sí vengo y multiplico. Multiplico 48 por 7.24 me da 347. 347.52. 52. Cuadrados, hijo, porque metro por metro es metro cuadrado. Metro cuadrado. Entre 2. ¿Qué significa? Que voy a dividir ahora 447.52 entre 2. Y me va a dar 173.76 metros cuadrados. Entonces, esta va a ser el área de ese polígono, de ese octágono, 173.76 metros cuadrados. Profe, Mande. ahí usted siempre lo divide área, perímetro y apotema por 2. Siempre tiene que ser por 2. Entre 2, no por. Entre 2, sí, siempre. Independientemente del polígono que sea, siempre lo va a dividir entre 2, porque la fórmula es esa, dividirlo entre 2. Ya, profe. Profe. ¿Ya? Sí, profe. Bien, pasamos a la siguiente hoja, el libro. Página 88.
Lo pueden hacer ahí en el libro si ustedes gustan, o lo hacen en su cuaderno por si a un caso no les cupiera. Pero ahí en el libro perfectamente despacio, hagan pequeña la letra para que les quepa. Bien, dice ahí, nos dice, calcula por estimación, pero no lo vamos a hacer por estimación, sino utilizando la fórmula. Calcula el área de los siguientes círculos y compruebo su resultado a través de la fórmula del área. Vamos a trabajar el área, ojo ahí con esos polígonos, chicos. Vamos a trabajar el área de esos polígonos. Solo nos están dando la medida, si ustedes se fijan, solo nos están dando, en algunos solo nos dan la medida del apotema. Pero ¿qué significa? Que cada cuadrito que tiene de lado equivale a 1 centímetro. Si ustedes cuentan, cuéntenme cuántos cuadritos tiene el lado de arriba. ¿Cuántos cuadritos lo forman? 4. 8. Escríbanle 4. 4 cuadritos. Ese triángulo verde, cada lado equivale a 4 centímetros. Cada cuadrito equivale a 1 centímetro. Entonces, escríbale 4 centímetros a la medida del lado de cada polígono, de los lados de ese polígono color verde. Bueno, entonces calculamos. Área va a ser igual. El perímetro no lo conozco porque no sé todavía, no lo he calculado, pero me dice que la apotema me mide 2.75 centímetros. Como el perímetro no lo conozco, entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular el perímetro. Vengo y calculo el perímetro. Perímetro va a ser igual. ¿Cuánto dije que mide cada lado? ¿Cuánto mide cada lado de ese polígono? Mide 4 centímetros. 4 centímetros. Muy bien. L por número de lados. ¿Y cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 6. 6. Entonces, 4 centímetros por 6. Entonces, perímetro va a ser igual. 4 por 6, 24 centímetros. Ahora sí, ya sé cuánto mide el perímetro. Entonces, escribo acá 24 centímetros. Esa es la medida del perímetro. Ahora empiezo. ¿Ahí qué Ah. dice, profe? ¿Mande? ¿Ahí qué dice? ¿A dónde, hijo? Ahí donde está en los 3 perímetros, donde están las 3 P. Perímetro igual a lado por número de lados. Esa es la fórmula. Abajo que no se mira nada. Abajo, profe. 4 centímetros por 6. ¿4 centímetros por 6 igual a 4 por 6, 24? ¿Ya? Trabajamos entonces aquí. Multiplico ahora, voy a multiplicar 24 por 2.7. 24 por 2.75. Me va a dar 66. 66 centímetros cuadrados. Recuerden que el área está elevada al cuadrado. Entre 2. Ahora, dividan 66 entre 2. ¿Cuánto les da? 33. 33. Esa sería el área, 33 centímetros cuadrados. Esa sería el área de ese primer polígono. 33 centímetros cuadrados. ¿Ya? Sí, profe. Perfecto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Hacemos ¿Puedes el... esperarse un ratito más, por favor? Sí. Si ustedes observan, Hola, profe. en el inciso B, nos están dando la medida del apotema y nos están dando cuánto mide cada lado, que dice que la apotema... ¿Mande? ¿Cuál es el número que está en la segunda letra? Perdón, la segunda A. Aquí. No, está la segunda A. Aquí. Sí, Aquí. arriba, arriba. Ese. 24.
Ok. ¿Ya? Sí. Ya, profe. ¿Terminaron ya todos? Ya, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a lo siguiente. En el siguiente nos están dando la medida del apotema y la medida del lado. Entonces, lo mismo, no nos están dando la medida del perímetro, nos están dando que el lado mide 2.25, 2.5. Entonces, calculo el perímetro primero. Porque la fórmula me dice perímetro por apotema entre 2. Me dice que el apotema es 3.85 centímetros. Pero no me dicen, y me dicen que el lado de ese polígono mide 2.5 centímetros. Entonces, yo ya sé que la fórmula del perímetro es igual a L por número de lados. Vos te sabes la música que nos enseñó el profe Marco. L por número de lados. Apáguenme ese micrófono, Paula, por favor. L por número de lados. Entonces, perímetro es igual. ¿Cuánto me dice que me mide el lado? ¿Me mide cuánto? 2 punto ¿qué? Centímetros. 2.5 centímetros. ¿Por cuántos lados tiene esa figura? Cuenten cuántos lados tiene. 10. 10. Entonces voy a multiplicar 2.5 por 10. Si yo multiplico 2.5 por 10, me suma 25 centímetros. Entonces, ahora sí, yo ya tengo cuánto me mide el perímetro. Entonces, estos 25 los escribo acá. Miren, 25 centímetros. Porque primero tuve que calcular el perímetro para poder encontrar, porque no me dan la medida del perímetro, sino que lo que me dan es la medida del lado. Ahora sí, empiezo a multiplicar. Primero, los de arriba los multiplico. 25 por 3.85 nos va a dar 96.25 centímetros cuadrados. No se les olvide escribir eso. Entre 2. Significa que este resultado lo voy a dividir entre 2. Entonces, entre 2 me queda 48.125. Esta sería el área de del segundo polígono. 48.125 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Van entendiendo, chicos, la fórmula? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe. ¿mí me puede volver a explicar, por favor? Vuelvo a explicar de nuevo. No tanto. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Sí. Sí. Vamos, vamos, Michelle, apúrese, apúrese. Sí, profe. Voy a volver a explicar. Pónganme atención, por favor. No estén con la cabeza agachada si acaso todavía no han entendido. Entonces, Ya. ¿qué es lo que voy a hacer? Yo vengo y voy a calcular. Me dice que la fórmula que voy a utilizar va a ser perímetro por apotema entre 2. Esta es la fórmula. Vamos a hacer el tercero. Me dice ahí, me dan la medida del apotema, me dice que el apotema es igual a 3.62 centímetros. No me dan la medida del lado. Cuente cuántos cuadritos forman el lado de arriba. ¿Cuántos cuadritos tiene? El número 3, inciso C, el color morado.
4. 4. Entonces Ocho. va a ser 4 centímetros. Escriban ustedes ahí. 4 centímetros. Entonces, me dicen que la apotema, me dan la medida de la apotema, me dice que la apotema es 3.62 centímetros, y el lado va a ser igual a 4 centímetros. Estos son los datos que me dan. La medida de la apotema y la medida del lado. Bueno, para utilizar, esta es la fórmula que yo voy a trabajar. Entonces, yo digo, área va a ser igual. Me dice que la fórmula es perímetro por apotema. Yo no sé cuál es la medida del perímetro porque solo me dan la medida del lado. ¿Qué significa? Que tengo que calcular el perímetro por aparte. Entonces, yo escribo, yo ya sé que la medida del apotema es igual a 3.62 centímetros. Entre 2, solo voy cambiando los datos. El perímetro, como no sé cuánto mide, ¿qué es lo que voy a hacer para sacar este perímetro? Voy a utilizar la fórmula que les expliqué ayer. Perímetro es igual al lado por número de lados. Entonces, yo digo, perímetro va a ser igual. ¿Cuánto me dice que me mide el lado? 4 centímetros. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Cuenten cuántos lados tiene. 8. 8. Entonces voy a multiplicar 4 centímetros por 8. ¿Y cuánto es 4 por 8? 4 por 8. 32. 32. Entonces va a ser 32 centímetros. Miren, entonces ahora sí, yo ya sé que el perímetro es igual a 32 centímetros. Entonces vengo y lo escribo aquí. 32 centímetros. Ya sí, escribí y cambié los datos. Yo ya sé que el perímetro me va a medir 32 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sigo la fórmula. Primero voy a multiplicar esto que tengo arriba. 32 por 3.6. 32 por 3.62. Me da 115.84 centímetro por centímetro cuadrado. Eso es lo que me da. 58.84. Ahora, entre 2, ¿qué significa? Que este resultado lo voy a dividir entre 2 para encontrar el resultado final. Si divido 115.84 entre 2, me da 57.92. Ese va a ser el área de ese perímetro, centímetro cuadrado. Ese va a ser el área. ¿Comprendieron ahora? Sí, profe. Solo tienen que irse guiando por la fórmula, hijos, y ir cambiando, ir ubicando los datos que le dan en la fórmula. Ya, profe. Bien. De tarea les queda la número D del libro, que terminen de hacer la número D del libro, y también las que voy a dictar ahorita yo. Así que pilas para copiar, para que copien bien, que ya se nos termina casi el tiempo. Esas las van a subir a la plataforma, por favor, también me las van a subir. ¿Qué página del libro? La tarea que nos van a dar Terminar, ahorita, es que no ponen atención. Terminar el inciso D de la página del libro 88 que estamos trabajando. Solamente el inciso D. Y voy a dictar 3 más que van a trabajar. Un hexágono con apotema. Estoy dictando ya la tarea. Un hexágono con apotema de 4 metros. Repito, un hexágono con apotema de 4 metros y de lado 4.6 metros. Y lado 4.6 metros. Apotema 4 y de lado 4.6. Aquí se lo voy a escribir por si no escuchan. Apotema y lado del primero. Inciso A. Apotema 4 metros y lado 4.6 metros.
Es un hexágono. Hexágono. Usted tiene que saber cuántos lados tiene el hexágono, porque yo ya se los di. Vamos al inciso B. Decágono. Decágono. Apotema. ¿Ya? 4.1 centímetros. Y de lado, 3.1 centímetros. Repito, decágono tiene 4.1 centímetros de apotema y de lado 3.1 centímetros. Inciso C. Inciso C, un pentágono. Pentágono, inciso C, pentágono. De apotema y de lado tiene. De apotema tiene 9.6 pulgadas. Y de lado tiene 7 pulgadas. Repito, pentágono. 9.6 pulgadas de apotema y de lado 7 pulgadas. Y el inciso D, eneágono, inciso D, eneágono, de apotema tiene 8.09 centímetros. Y de lado tiene 13 centímetros. Entonces son 5 los que me van a mandar. Estos 4 más el de la página. a la plataforma. ¿Cómo? Se suben al modo. Sí, tienen que subírmelos al modo. Me los van a subir al modo. Me van a mandar 5. Estos 4 más el inciso D de la página que nos faltó, de la página 88 del libro. Y van a utilizar la fórmula. Usted tiene que saber, un hexágono, ¿cuántos lados va a tener si es un hexágono? 4 lados. No. Si es hexágono, ¿cuántos va a tener? 6, profe. 6. Un hexágono va a ser igual a 6 lados. Si es un decágono, ¿cuántos lados va a tener? 10. 10 lados. Si es un pentágono, ¿cuántos va a tener? 5. Muy bien. 5 lados. Y si es un eneágono, 9. Miren, ya les di prácticamente todo. Lo único que tienen que hacer es utilizar la fórmula que les di. Ya saben, aquí tienen que calcular primero el perímetro para utilizar la fórmula, así como los ejercicios que trabajamos ahorita. ¿Verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Estamos con... Yo tengo muchas. ¿Ah? Bien, paso lista. ¿A mí me puede dar permiso, por favor? Sara, ya va a terminar la clase. Espere que falta menos de un minuto. Ah, para copiar. Paso lista. Andrea. Presente. Angelina. Gracias, Miss. Ashley. Presente, profe. Camila. Emilce. Presente. Presente, profe. Fernanda. Presente, profe. Génesis Lorena. Presente, profe. Génesis Michelle. Presente. Génesis Paola. Profe, también, aquí estoy. Joan. Juan no está. Carla. Presente. Sara. Presente. María Alejandra. Natalie. Presente. Natalie. Natalie no está tampoco. Samantha Presente. y Viviane.
Andrés, Ángel, Presente. Gerardo, Justin,